Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la dirección del centro, ante todo, se acopla un poco. A la dirección del centro, ante todo, por la invitación, por estar hoy aquí, a las autoridades de educación, por contar conmigo. Y bueno, y a una profesora un poco especial, que es Rosemary, que tiene una capacidad de comunicación bastante persuasiva y que hace que estas cosas funcionen, porque estas cosas funcionan muchas veces también gracias a las habilidades de comunicación. Yo les voy a hablar un poco de esto. Estoy un poco incómodo porque tengo que soportar dos cosas y yo normalmente me muevo mucho, como verán, porque forma parte de la comunicación y de lo que vamos a ver hoy. Para mí hay tres pilares fundamentales en la formación hoy día, en cualquier tipo de formación, no solo en la formación profesional, sino desde los ciclos más elementales. Uno son los idiomas, otro es las competencias digitales y el tercero es las habilidades de comunicación. Sin esos tres pilares no hay absolutamente nada que hacer ahí fuera. Y da igual lo que estén estudiando ustedes, da igual a lo que se quieran dedicar, da igual que sea un doble grado en ingeniería o que sea una tienda de aloe en las Américas, da exactamente igual. Esas tres competencias son fundamentales y lo van a hacer muy pronto, lo van a hacer cuando ustedes tomen el relevo y tomen el poder. Porque ustedes son una generación ya nativa digital. Yo vengo de una generación absolutamente analógica. Me he adaptado, me muevo en la era digital, pero mi cerebro tiene que estar traduciendo todo el rato. Los cerebros de ustedes no traducen, los cerebros de ustedes se mueven ya en la era digital. Y por eso las cosas van a cambiar muchísimo. La verdadera revolución digital no ha empezado tan siquiera. La van a empezar ustedes cuando lleguen a donde estoy yo y cuando ustedes tomen el relevo de la sociedad. Entonces, quiero hablarles de la comunicación porque es una pieza fundamental de esas tres patas que les ponía. Y además quiero hablarles de un aspecto de la comunicación. Es cierto que la comunicación hoy prácticamente se estudia muy poco, se enseña muy poco, no está en los planes de estudios desde la infancia, que es como debería ser, pero hay un aspecto de la comunicación que todavía se enseña menos, que es la comunicación no verbal, que es la influencia de nuestra conducta en la comunicación. Y eso es lo que voy a intentar trasladarles hoy a todos ustedes, al menos despertarles el interés en este área del conocimiento que es imprescindible para que cualquier profesión, para que cualquier relación personal funcione en la vida. Y sin más voy a empezar explicándoles de forma muy básica qué es la comunicación no verbal, y con esta imagen que les voy a poner lo van a entender enseguida. Yo a lo mejor les pongo algunos ejemplos de la política. Yo básicamente soy consultor de comunicación política y verán algunos ejemplos muy políticos. No tienen ninguna connotación ideológica ni nada parecido, simplemente ver los ejemplos y entenderlos. Esto ocurrió en Barcelona hace muy poco, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes verían esta imagen, ¿no? No se aprecia quizá muy bien, a lo mejor habría que apagar otro foco más. No sé si es posible apagar otro foco. Porque me gustaría que vieran bien la imagen, porque creo que ahí no la aprecian, ¿no? Desde atrás la aprecian ustedes. ¿Se ven las caras? No, se ven las caras, claro, tendríamos que ver las expresiones fácilmente, porque si no... que se puede. Bueno, pues lo vamos a intuir, ahí hay una gente muy sorprendida, fuera del Parlamento catalán, cuando proclamó la República. Y esto es lo que ocurrió 8 segundos después. Las mismas personas pues, tenían esta otra expresión. No tiene ninguna connotación política. Estas dos imágenes se las pone a un señor en Australia y entiende exactamente lo mismo que entienden ustedes. Aquí ha pasado algo, ¿no? En estos 8 segundos la gente está en un estado emocional y de repente ha pasado a otro radicalmente opuesto. Da igual lo que haya pasado, pero somos capaces de entender que algo ha pasado. Pues bueno, eso es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es algo que llevamos dentro desde que nos bajamos del árbol. Creo que no nos bajamos, creo que más bien nos caímos. Yo estoy convencido de que no éramos el mono más inteligente, que éramos el más torpe, que probablemente no fuimos capaces de volver a subir al árbol y tuvimos que caminar. Por eso luego así nos ha ido como nos ha ido. Pero bueno, viene de ahí todo lo que es la comunicación no verbal. La conducta no verbal es algo genético que traemos desde que éramos, vamos, los primates más originales.
y está dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de extraerla y de ponerla en contexto, que es lo que voy a intentar hacer hoy yo. Estamos programados genéticamente para juzgar por la apariencia. Esto es algo que políticamente es incorrecto decir hoy. Hoy nos enseñan que no, que todos somos justos, que todos somos iguales, que todos no juzgamos a nadie por su aspecto, que todos tenemos los mismos derechos, ¿vale? Eso es en un mundo ideal. Y eso nada más en un mundo donde nuestro cerebro emocional lo consiguiéramos anularlo. Pero como no lo podemos anular, la realidad es que juzgamos por la apariencia. Y es algo que tenemos desde esa época, desde que éramos gorilas. ¿Por qué? Pues porque íbamos por la selva, nos encontramos con alguien que no conocíamos, con ese aspecto fiero, y tenemos que decidir si esa persona nos iba a hacer daño o no. Y eso solo funciona con el instinto, con interpretar su lenguaje y su conducta. Y eso sigue vivo hoy entre nosotros. Y otro dato importante, el cerebro emocional, no el racional, el cerebro emocional decide por su cuenta de riesgo en menos de un segundo cuando juzga a una cara. Cuando vemos a una persona, juzgamos su expresión inmediatamente, en menos de un segundo, y eso condiciona luego todas nuestras decisiones. Luego nos volvemos locos justificando, que bueno, que cómo me miró, cómo me sonrió, es que habló así, es que no me gusta, no sé qué, vale. Todos esos son argumentos posteriores, racionales que añadimos. Lo original es una reacción emocional que no pasa por nuestro neocórtex y que condiciona a partir de ahí toda nuestra actuación. ¿A dónde les quiero llevar con todo esto? Pues a dos ideas básicas que me gustaría que sacaran hoy de esta charla. No somos tan racionales como nos gusta pensar, somos seres básicamente emocionales. Las emociones son las que condicionan y las que marcan nuestra vida y nuestras decisiones, pero incluso hasta en el caso más analítico, en el caso de un broker en Nueva York decidiendo en el último instante si le da la tecla y compra o vende las acciones, el último instante está motivado, sí, por un montón de cuadros y análisis, pero el último instante está motivado por una decisión emocional, por la de que él se encuentre seguro y tranquilo haciendo lo que está haciendo, porque si no, no lo va a hacer. Entonces somos seres emocionales, y eso cuanto antes lo admitamos, muchos problemas nos quitaremos de en medio. Y la segunda premisa es que la mayor parte de la información emocional se transmite no a través de las palabras, la transmitimos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra conducta no verbal. Y además se hace de manera inconsciente, que es algo muy importante. Lo transmitimos de manera inconsciente y lo capta la gente de manera inconsciente. Entonces, lo que yo intento con mis cursos muchas veces pues, es traer al plano de la conciencia esas cosas para entenderlas, nada más. Y a partir de ahí tu vida cambia, porque empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a entender las caras, empiezas a entender los gestos, empiezas a entender por qué la gente reacciona de una manera a tu propio estímulo. Es como en internet, la comunicación no verbal. Están ahí detrás, van dando un montón de información de nosotros y nosotros no sabemos ni dónde está yendo esa información ni quién la está utilizando. Pero está ahí, la están acumulando. Y si alguien la sabe descifrar, puede saber muchísimas cosas de nosotros. Pues en la comunicación no verbal funciona exactamente igual. Si yo sé descifrar la comunicación no verbal de cualquiera de ustedes, pues puedo tener una información muy, muy, muy valiosa. Yo en este momento ya puedo tener información valiosa prácticamente, bueno, menos el hueco ese de ahí para atrás porque no me alcanza la vista, pero de ahí para adelante más o menos ya tengo información valiosa de muchas de las personas que están aquí. Simplemente por la forma de sentarse, por la forma de escuchar, por la forma de atender, por la manera de distraerse, por la forma de reírse. Todo eso es un feedback que me va dando a mí. Yo, si tuviera ahora que sacar a alguien al público, yo ya sabría a estas alturas de mi charla a quién sacar. Y también sabría a quién no sacar porque no estaría dispuesto a colaborar conmigo. Esa es una información súper valiosa si se van a enfrentar a un público, si se van a enfrentar a una negociación. ¿Qué nos dice, y para qué nos sirve la comunicación no verbal? Pues nos puede decir cómo se siente una persona, que es algo fundamental. Yo trabajo mucho con políticos y una de las premisas recurrentes que me encuentran los políticos cuando hay un conflicto es que yo sé cómo piensa la gente ahí fuera, César. Y me dicen eso, y yo digo, pues qué suerte, ¿no? Digo, porque yo no solo no sé cómo piensa la gente ahí fuera, a veces no sé ni lo que pienso yo, y en mitad de la frase voy cambiando lo que voy pensando, porque me hago un lío. Entonces esa certidumbre de saber lo que piensa el otro es realmente un absurdo, no sabemos lo que piensa la otra persona. Pero además tampoco es muy importante, sinceramente.
Para las relaciones, para la comunicación, para conectar, para las relaciones sociales, no es tan importante saber lo que piensa la otra persona. Es mucho más importante saber, por ejemplo, cómo se siente, porque eso sí nos va a permitir conectar con esa persona. Es importante, por ejemplo, pues saber si nos entiende o no nos entiende, y eso nos lo dice la comunicación no verbal. No hace falta que nos diga un sí o un no, lo vemos en su comportamiento, lo vemos en su conducta. Nos puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con nosotros. Nos puede decir si está dispuesto a colaborar o no está dispuesto a colaborar. Nos puede decir quién es, nos puede hablar de su personalidad. Si se fijan bien, es la misma persona, pero bueno, probablemente con este aspecto de friki, pues solo algunas personas de esta sala tomarían una cerveza con él, con este aspecto solo se relacionarían otros, y en función de su imagen, unas personas conectarían más y otras conectarían menos. O sea que también nos puede decir la comunicación no verbal quién es esa persona. Toda esta información, pues lo que les contaba, no sabemos cómo piensa, no sabemos cuáles son sus ideas, pero sí sabemos perfectamente una información súper válida para relacionarnos con esa persona. De hecho, a mí no me hace falta saber lo que piensa la persona para establecer una buena relación con ella o establecer una mala relación. Me basta con fijarme en esos detalles. Cómo se siente, si nos entiende, si está de acuerdo, si está dispuesto a colaborar y sobre todo quién es. Y la conducta no verbal nos sirve, esto es básico, esto es lo más importante de todos, y ustedes pues probablemente por el momento vital en el que se encuentran lo vivirán facilidad. Nos sirve para conectar con las demás personas. Y no solo a nosotros, a los animales, lo hacen exactamente igual que nosotros. Conectamos a través de nuestro lenguaje no verbal, no conectamos a través de las palabras, conectamos básicamente a través de la conducta. Aquí hay algunos ejemplos un poco curiosos de algunos animales, pero están haciendo ahí una cosa que hacemos también nosotros. Cuando se recuerda la típica escena de cuando dos personas están muy enamoradas y parecen dos tortolitos, ¿no? Sí, parecen dos tortolitos porque se imitan el uno al otro, ¿no? Y se copian del lenguaje no verbal. ¿Cómo y dónde observar? Estoy yendo un poco, soy consciente de que estoy yendo un poco prisa, pero es que quiero meter mucha información en el poco tiempo que tengo y me gustaría que cupiera toda y que tengan una imagen lo más completa posible de este mundo, que luego les voy a dar algunos recursos para que el que esté interesado pueda investigar, pueda avanzar, pueda aprender como yo. ¿Dónde y cómo observar? Pues bueno, el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, la conducta no verbal, hay muchas maneras de referirse a ella. Tiene 7 canales fundamentales. El primero son las expresiones faciales, que es sobre el que más información tenemos, que es donde están básicamente las emociones. El segundo son los gestos, el tercero son las posturas, el cuarto es la apariencia. El quinto se complica un poco, es la áptica, que es como llamamos nosotros los analistas de la conducta al tacto, a la forma de relacionarnos del tacto, que es una forma de comunicación importantísima. De hecho, es la primera forma de comunicarnos. Cuando nacemos, recién nacidos, nada más salir del útero, lo primero que hacemos es ponernos sobre el pecho de nuestra madre, y ahí se establece el primer contacto, la primera comunicación, y es simplemente a través del tacto. La proxémica, que estudia el espacio, cómo nos relacionamos con los demás en el espacio, pues aquí ya hay información importante entre todos ustedes. Aquí, por ejemplo, queda una fila vacía que separa a algunos del resto. Ahí hay un hueco enorme que nadie ha querido ocupar, y luego, sin embargo, pegado a las puertas hay un montón de gente amontonada, o sea, como diciendo, si esto es un rollazo, yo me voy rápido y no se sienta nadie. Entonces, esa distribución de la gente y del espacio, y cómo ocupamos el espacio con los demás, pues también información, lo pueden ver en sus muros o en sus redes, en cualquier álbum. Observen las fotos de sus amigos y verán que siempre hay alguien pegado, colgado, subido, con la cara aquí, que casi te cacha, que tal. Y luego en los grupos siempre mejor separado, un poco tal, que el hombro no toca con el de al lado, y que sí está sonriendo y tal para la foto, pero no le cuesta estar en esa foto. Bueno, pues esa es su personalidad. Unas personas nos tocamos mucho, nos acercamos mucho, somos muy emocionales, otras les cuesta más y ocupan un espacio diferente, y eso también nos da información. Perdón, y luego el paralenguaje, que es el último, que es la voz. La voz nos puede decir mucho más que las palabras, pero muchísimo más que las palabras. Cuando yo llamo a mi madre por la mañana, por teléfono, para ver cómo está, le pregunto: ¿qué tal, mamá? ¿Cómo has dormido? Y me contesta: bien. Obviamente ya sé que no está bien.
Y obviamente ya sé lo que viene a continuación, que me va a contar otra vez lo de la cadera, lo de las pastillas, lo del médico, lo de tal. Porque ese bien no ha sido un bien, es un bien distinto. Entonces ya lo interpretamos correctamente. Somos todos expertos en comunicación no verbal. Lo traemos de serie al nacer. Lo perdemos con la educación y con la socialización, porque nos dicen, no te subas ahí, no pongas esa cara, no te rías, ponte serio, baja las manos. Nos están desde pequeñitos todo el día sometiéndonos para, obviamente, que seamos capaces de socializar con los demás y esto no sea la jungla. Pero eso nos quita recursos de nuestra expresión emocional y de nuestra capacidad, de nuestro lenguaje corporal. Pero lo seguimos teniendo dentro, solo es fácil recuperarlo. Lo comprueban con personas queridas, me viene a la mente por lo de mi madre. Cuando te relacionas con alguien cercano, tú conoces su lenguaje corporal perfectamente, sabes cómo va a reaccionar esa persona. La dificultad surge cuando tienes que relacionarte con alguien que no conoces, que no manejas que no manejas cómo se comporta habitualmente. Y entonces es cuando hay que aprender a interpretar los gestos, las expresiones, el tono de voz, la postura en los demás. ¿Dónde fijarnos? Pues fácilmente, voy muy rápido. En la cara van a encontrar siempre las emociones, la comprensión, el interés. En las manos, observando las manos, van a encontrar siempre el nerviosismo y la credibilidad. Yo estoy aquí un poco hoy comprimido con estas dos cosas, pero si no les explicaría cómo. Si alguien siempre, pues, bueno, con el mando moviéndolo, rascándote, las manos siempre dan la expresión de nerviosismo. Las manos indican nerviosismo, indican también credibilidad, porque las manos se mueven al ritmo que nosotros hablamos. Y cuando las manos se paran y el lenguaje sigue, es que ha ocurrido algo. Yo gesticulo normalmente de una manera, y si dejo de gesticular de esa manera es porque mi cerebro está ocupado con algún problema. Entonces, aunque siga hablando para disimular, probablemente me ha pasado algo. Hay un desencuentro entre la comunicación y la comunicación no verbal. En el torso vemos la apertura, vemos el estado de ánimo, vemos la disposición. Un torso abierto y dirigido a la gente, pues te expone, estás dispuesto a comunicarte, a relacionarte. Y bueno, en un torso cerrado, ocultado o encogido, pues significa exactamente todo lo contrario, ¿no? En la distancia y en el tacto vemos la personalidad y los afectos, como les dije antes. Compruébenlo en las fotos y distinguirán quiénes son sus compañeros más afectivos y quiénes son sus amigos menos afectivos. Y en la voz vemos sobre todo el estado de ánimo y vemos la seguridad y la agresividad. ¿Cómo observarlo? ¿Cómo pueden observar el lenguaje no verbal para no equivocarnos y no caer en algunos errores? Es una cosa mucho más complicada que todo esto, pero lo estoy simplificando muchísimo. Pues hay que observar en primer lugar el detalle. El detalle. A mí lo primero que me llama la atención siempre es el detalle. Alguien hace algo con su mano, con su ojo, con una mueca de la boca. Hay algo que a mí de repente me llama la atención de una persona y es lo que hace que me fije. Pero con ese detalle solo no vale. Esto no es una ciencia exacta que nos dicen muchas veces en televisión. Si se rasca la nariz es que está mintiendo. Por ahí hay un estudio que dice que los que se rascan la nariz mienten. Pues probablemente sí, todos los que nos rascamos la nariz mentimos, pero es que mentimos todos. O sea que tampoco eso tiene ninguna vinculación. De hecho, la mentira y el lenguaje corporal van en el sentido contrario. Normalmente la mentira está vinculada a una parálisis del lenguaje corporal. No es eso de que el que se pone nervioso y está atacado de los nervios, no sé qué, está mintiendo. No, está atacado de los nervios. El buen mentiroso, el mentiroso patológico, el que sabe mentir, normalmente detiene su conducta. Normalmente mantiene la mirada y normalmente se comporta con una frialdad muy diferente a la que suelen decirnos, ¿no? Entonces hay que ver el detalle, luego hay que ver el conjunto, hay que ver dónde está ese detalle, a qué va ligado ese detalle, y luego hay que ver todo el contexto, para ponerlo en el contexto. No es lo mismo que yo esté aquí en el escenario ahora rascándome y así, muy nervioso, y dirán, pues, oye, pobre está pasando un mal rato ahí arriba, que está rascando alguno de ustedes que está sentado ahí abajo. Probablemente a ustedes simplemente les pica, y a mí es que estoy nervioso. Entonces hay que ver el contexto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí tenemos de detalle, alguien haciendo unos cuernos, obviamente, que bueno, hay varias interpretaciones de cuernos, ¿no? Si vemos el conjunto, pues le damos una interpretación. Este hombre se ha vuelto loco, definitivamente, está llamando al demonio, o es rockero, no sabemos, cada uno tiene la interpretación que quiera. Pero claro, todas son equivocadas las interpretaciones, porque
hay que ver el contexto, hay que ver dónde estaba. Estaba en Manila dirigiéndose a una comunidad de sordos que hablaban el lenguaje de signos, en inglés en concreto. Y bueno, está el cardenal de Manila diciéndole cómo tenía que decirles para decirles te quiero. Y está diciéndole a alguien te quiero. Cuando vimos al principio lo de los cuernos, nadie se pasó por la cabeza que tuviera alguien diciendo te quiero. Entonces, por eso digo, cuidado con el detalle, el conjunto y el contexto, porque nos podemos llevar a engaño con mucha facilidad. Y trampas de estas en la vida hay todos los días. Y hay que observar con habilidad, hay que agudizar la vista y agudizar el ojo. No sé si conocen este GIF que va por las redes mucho. No sé, si se fijan en el fondo, verán que el tren va hacia un lado. Si se fijan hacia aquí, ven que el tren va hacia otro. ¿Todo el mundo es capaz de cambiar la dirección del tren con su mirada? Entonces, ¿en qué dirección va el tren? Hacia nosotros. Hacia nosotros. ¿Hacia? A ver, solo hay una respuesta válida. El tren va hacia donde quiera cada uno de ustedes. Y ya está. Porque dependiendo cómo lo miren, ustedes llevan el tren a un lado o llevan el tren al otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuidado, porque a veces vemos evidencias que están delante de nosotros. Digo, pero si es que lo tengo aquí, si es que yo lo vi, si vi que cogió no sé qué y le entrego al otro. Y eso ocurre muchas veces en los testigos policiales, cuando interrogan a una persona. Yo vi que lo mostró, vio y tal, ¿no? Tú desde tu perspectiva a lo mejor viste una cosa e interpretaste una cosa, pero a lo mejor si se ve desde otra perspectiva era otra cosa completamente distinta. Entonces por eso en esto de la información, de la comunicación verbal, hay que ser muy prudente y muy cauteloso y no creer lo que veo, sino darte cuenta de que en función de cómo mires puedes ver una cosa o puedes ver la otra. Esta es la pregunta de la jornada de hoy. ¿De qué color era la falda de la niña? Es más, ¿cuántos vieron a una niña? ¿Alguien vio una niña en la imagen anterior? ¿Nadie? ¿Había? Había alguien en el andén, sí, había un señor en el fondo. Y además había una niña, ¿no? Aquí hay una niña. Y una madre incluso. Pero se dan cuenta lo fácil que es la manipulación, se dan fácil lo sencillo que es que yo lleve la mirada de ustedes a donde yo he querido, al sentido del tren, y que quite de su mirada, de su campo de visión, haga desaparecer lo que en este caso a mí me convenga. Bueno, pues eso hacen todos los días con nosotros. Entonces, en la publicidad, en el marketing, en el cine, en todo tipo de espectáculos, eso lo hacen todos los días con nosotros. Y en la vida real también nos ocurre. Alguien a lo mejor centra nuestra atención en el punto donde esa persona quiere y nos estamos perdiendo el resto de la sala. Conclusión, prudencia. Prudencia, agudeza visual y mirar dos veces. ¿Se dan cuenta lo fácil que la perspectiva nos engaña? Y que si no llegamos al final del vídeo, todo el mundo hubiera jurado que esos dos niños iban a subir cada uno en su moto. Y los dos tienen moto. Bueno, pues recuerden, no somos tan racionales, y creo que ya está más que acreditado, no somos tan racionales como nos gusta pensar. Somos seres muy emocionales, que las emociones condicionan todas nuestras decisiones. Y esa información emocional se transmite inconscientemente siempre a través de la conducta no verbal. A través de las palabras también, pero a través de la conducta no verbal principal y básicamente. El problema es que nos faltan emoticonos. Nos faltan emoticonos. A mí me faltan emoticonos en el WhatsApp. Y de hecho la mayor parte de los problemas de los grupos del WhatsApp es por falta de emoticonos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me falta. Siempre cuando voy a poner no sé qué, pero es que y este, y por más que buscas, aunque esté la gitana, el botijo, el no sé qué, está todo. Pero la emoción con la que yo estoy escribiendo esto, esa emoción no está en un emoticono. Y entonces siempre está el borde del grupo que se da por aludido, entiende lo que no era y se lía la marimorena sobre la marcha. Vale. Pues eso nos ocurre en la vida real, porque en la vida real también nos faltan emoticonos. Nos faltan emoticonos por lo que les contaba antes, porque
no somos capaces de leer correctamente la conducta en los otros y no somos capaces de controlar correctamente nuestra conducta. 3 preguntas previas. Esto vamos a entrar en algo más práctico que un comunicador debe hacer. Cuando digo un comunicador, me refiero a cualquiera de ustedes. O sea, un comunicador profesionalmente, un comunicador en su trabajo, un comunicador en su casa, un docente, lo que sea, da exactamente igual. ¿Qué 3 preguntas tenemos que hacernos previamente, antes de empezar? La primera es ¿quién eres? Y esta es una pregunta que suena chorra, pero no lo es. De hecho, yo le pregunto ahora mismo, bueno, yo he preguntado en todos los cursos que doy quién eres y todavía no he encontrado a nadie que sepa quién es. Y dice, bueno, suena un poco tal, pero no hay nadie que sepa quién es. De hecho, yo, si alguien sabe quién es, aquí le invito a que suba y me lo cuente. Y que me digan una frase, yo soy, aparte de que diga, bueno, yo soy César, vale, bien, sí, pero y es muy complicado definirnos a nosotros mismos. Es muy complicado. Si se encontraran alguna persona desconocida por completo y tuviera que decirle, ¿tú quién eres? A ver, pues soy un alumno del César Manrique que estudia no sé qué. Tendría que intentar recapitular a ver qué información le doy, pero vale, eres un alumno de César Manrique. Oye, pues qué bien, es una cosa exclusiva, ¿eh? O sea, eres tú solo, ¿no? O sea, todos son alumnos de César Manrique. No, pues soy un joven de 17 años. Ah, un joven de 17 años también. O sea, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Tú quién eres? ¿Por qué tú eres distinto a los demás? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo te definirías tú a ti mismo y cómo te gustaría que la gente te viera? Esa es la pregunta que tienen que responder. Y si la tienen, ya el resto del trabajo está prácticamente hecho. La segunda es ¿qué quieres transmitir? Está vinculada a la primera. ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir que soy un buen estudiante. Y voy a demostrar aquí dentro que soy el mejor estudiante, que soy el más responsable. Y entonces mi actitud hacia los profesores, hacia los compañeros, hacia el claustro, hacia tal, va a ser esa. O no, quiero transmitir que soy el rebelde de la clase, que a mí todo esto me lo trae el pairo y que lo que estoy aquí es para reventar el sistema porque soy un antisistema. Vale. Quiero, o sea, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Porque eso me va a condicionar mi comportamiento posterior. Y luego hay que buscar, que es la parte más difícil, si hay congruencia entre la personalidad, la conducta y la apariencia. Congruencia. Esa es la palabra clave en la comunicación no verbal. Porque ocurre una cosa. Hay un montón de teorías sobre el lenguaje no verbal. Hay quienes le dan mucho valor, hay quienes le dan poco, hay quienes hablan de porcentajes, hay quienes hablan de proporciones. Lo importante, y está demostrado científicamente, cuando el lenguaje no verbal choca con el verbal, cuando lo que yo estoy diciendo con mis palabras no es congruente con lo que estoy expresando con mi cuerpo, siempre gana el no verbal. Siempre. Aunque sea de manera inconsciente, siempre. Saldrán de aquí diciendo, vale, pues sí, fue lo que dijo, pero cuando lleguen ahí a la esquina ya estarán dándole vueltas, hay algo rumiando en mi cabeza y dice, eso no era. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a ustedes no les puede haber pasado porque son muy jóvenes, pero personas de la sala sí. A mí me ocurre una anécdota que cuento siempre y que es muy gráfica de esto. Presentarle a mi mujer a un compañero nuevo del trabajo, encontrárnoslo en la calle, Begoña, fulanito, un chico encantador que acaba de llegar, que tiene 2 niños, que tal, que no sé cuánto. Y tan pronto le da 2 besos, saluda, nada, encantado, se da la vuelta y dice mi mujer, Y te dice, ¿cómo? Sí, no me gusta. No me gusta ese tipo. Y te dice, ¿pero por qué no te gusta si no lo conoces de nada? Y le vuelves a contar el currículum, pero si acaba de llegar, está destinado aquí, es un tipo encantador, tiene... No, sí, pero... No me digas, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que su inconsciente ha observado algo de su conducta no verbal que no le ha gustado y que no es congruente con la habilidad que él ha expresado verbalmente. A lo mejor le ha dado 2 besos, ha dicho que está encantado, ha intentado sonreír y cualquier otra persona que lo observe diga, oye, pues qué persona más correcta. Pero a lo mejor hay alguien que recibe ese mensaje y lo descifra inconscientemente. ¿Qué ocurre? Que están en hemisferios diferentes, que no sabe ponerle palabras, porque le preguntas a una persona, ¿pero qué es lo que no te gusta de él? Y no sabe decirte qué es. Y esto nos ocurre a nosotros muchas veces. Hay un profesor ¿pero qué pasa? No sé, no sabría ponerle palabras exactamente qué es lo que tiene, pero tiene algo que a mí, no me encaja. Bueno, en el caso de mi mujer pueden pasar 1 mes, 2 meses, a lo más que he llegado, en un caso fue casi 1 año y medio, pero tiene razón siempre, o sea, y luego tengo que rectificar yo.
y te das cuenta que esa persona te iba a hacer la trastada más tarde o más temprano. Entonces hay que dejarse llevar mucho por la intuición. Cuando la intuición nos alerta de algo, hay que prestarle atención. No digo que vayamos a juzgar a la gente por una impresión, que de hecho lo hacemos, pero hay que darle margen a esa intuición, porque por lo general es una alerta que se está despertando dentro de nosotros. Congruencia, ser, hacer y parecer, esa es la clave. Que seamos, hagamos y parezcamos exactamente lo mismo, porque si no, la cosa no funciona. Aquí vemos al anterior seleccionador nacional, a Vicente del Bosque, que si viniera ahora a vendernos unos seguros o a montar una empresa de una aseguradora, pues igual incluso algunos de nosotros participaríamos del tema o hasta que compraríamos una póliza y si tuviéramos dinero a lo mejor invertiríamos con él. Si nos dijese que se va a dedicar a montar After Hour abajo en las Américas y que si queremos ir, pues probablemente serían pocos los que se apuntaran, ¿no? Porque no tiene el aspecto este hombre de hacer fiestas muy divertidas, sería absolutamente congruente, ¿no? Entonces ahí hay que buscar siempre la congruencia. La primera impresión cuenta, se los estaba contando antes, pues sí cuenta. Las apariencias engañan, pero no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. ¿Lo ven bien de ahí, no? No hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión buena. Y no debemos perderla, no hay que desaprovecharla. Este compañero es presentador, es periodista, presentador del programa La Sotana Metálica en Radio Nacional de España, un programa especializado en heavy metal. Pero su nombre es el padre Vicente Esplugues, porque es párroco en Mallorca. Entonces, claro, cuando ven la primera imagen, es muy difícil asociarlo a la segunda. De hecho, ahora, cuando ya, y miren que he puesto esta foto un montón de veces, pero a mí me parece que está disfrazado aquí, ¿verdad? ¿No les parece como que incluso hasta la ropa le queda larga y como que no está en postura? A mí me parece más auténtico el de la izquierda, sinceramente. Y claro, pues probablemente la gente en su parroquia no lo ve como va a la izquierda, normalmente con el alzacuello y vestido de cura, ¿no? Que es lo que es en realidad. Entonces, bueno, la primera impresión cuenta y nos condiciona, y a partir de ahí empecemos a establecer juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Como ven, se vio, ¿no? Sí. Como ven, la primera impresión puede condicionar un acuerdo, puede condicionar una relación, puede condicionar cualquier cosa. Entonces hay que cuidar muchísimo la primera impresión que le causamos a alguien. Yo la primera impresión que les he causado al subir aquí ha determinado absolutamente todo lo que ha ocurrido. O sea, al margen de las expectativas que pudieran tener de una charla de comunicación, esto será interesante, no lo será, da igual el aspecto que me han visto a mí, cuando me han visto moverme por la sala, cuando me han visto subir al escenario, cuando me han visto comportarme, eso, primera impresión que les he causado antes de empezar a hablar, ya les ha condicionado a todos ustedes. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos causar una primera buena impresión? Porque no todos a lo mejor tenemos la fortuna de causar buenas impresiones de manera espontánea. Pues sonriendo. Fíjense qué sencillo. Sonreír. Sonreír y mirar a los ojos. Cuando sonríes y cruzas la mirada con una persona, no sé si se han dado cuenta, pero yo he estado toda la charla intentando mirarlos a la mayor parte de ustedes, intentando cruzar la vista con todos ustedes, porque es la manera de establecer la comunicación, de abrir el canal de comunicación. Y sonreír es que facilita muchísimo las cosas. Ese es un ejercicio que ya pueden hacer hoy al salir de aquí todos. Todos. Cuando suban al tranvía, en lugar de subir serios, suban sonriendo y cruzando la mirada con la gente anónima que se encuentra. Igual alguien hasta liga y todo y tiene más suerte que yo, pero aparte de eso, verán cómo reacciona la gente, verán que se genera buen ambiente, verán que la gente reacciona de forma distinta, simplemente porque has cruzado tu mirada con una persona y le has regalado una sonrisa, y la sonrisa se contagia, y automáticamente la otra persona, a lo mejor la primera no, la segunda no, la tercera seguro que sonríe. Y facilita muchísimo las cosas. A partir de ahí hay una primera buena impresión. El objetivo de la comunicación, muchas veces nos volvemos locos con la comunicación verbal, con los argumentos. Yo que trabajo para políticos, están todo el día, el argumentario, no, y discute, no, y tal. No se trata de convencer, es muy difícil convencer a alguien. Eso es muy complicado. Eso es algo que viene
posteriormente. Se trata de cautivar, se trata de atraer, de emocionar, de encantar, de gustar, de entusiasmar, de todo lo que ustedes quieran. Se trata de algo tan elemental como hacemos cuando nos relacionamos con una persona que nos gusta. ¿Cómo flirteamos con una persona que nos gusta? Vamos allí y le largamos el rollo de nuestro argumentario. De soy un tipo del carajo y te conviene muchísimo salir conmigo porque además yo que vivo no sé dónde, tengo coche y tal. No es así, o sea, no es así como se hace, creo, ¿no? Entonces, ¿qué intentas gustarle a la otra persona? ¿Qué intentas atraer su atención? ¿Qué intentas comportarte de una manera que despierte emociones que faciliten la relación del otro? Bueno, pues en la vida real es exactamente igual, en todo, en el trabajo, con el jefe, con los vendedores, con los proveedores, con el del banco que me va a dar el crédito, con quien sea. Funciona exactamente igual. El objetivo de la comunicación es conectar con la otra persona. Y la primera impresión, además, hoy día, como hablaba al principio de las redes y de la era digital, la primera impresión no está solo en cómo llegue yo aquí. La primera impresión, algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de los profesores ya la tenían, porque ya se había metido en mis redes, y ya había visto mis fotos, y ya había visto los textos que pongo yo, y las imágenes, y cómo titulo, y entonces ya tiene una imagen de mí. Entonces ya la primera impresión ya no es la que le causo yo cuando llegué aquí, ya me la pillaron antes. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, y muchas veces que más se descuida. El currículum, la web, las redes sociales, la imagen corporativa, una publicación, un informe, una presentación, todo esto es una primera impresión y la gente lo va a obtener. Hasta por la foto del WhatsApp tengo yo una primera impresión. Yo trabajo con grupos de WhatsApp muy gordos, muy grandes, con muchísima gente. Cada vez que incorporan, lo primero que voy a ver es la foto, o sea, y ya con la foto ya me hago una idea. Y a veces aciertas y a veces no, pero no puedes evitar. Vamos a ir rápidamente 10 consejos muy prácticos para que lleven algo de pozo de aquí que les pueda servir para el día de mañana. Y digo el día de mañana por la mañana, no para el futuro, porque lo pueden aplicar muy pronto. En la página web encontrarán más cosas, pero bueno, estos son 10 consejos muy prácticos, pero que funcionan. El problema que tienen es que parecen muy tontos. Parecen tan elementales que dicen, bueno, sí, vale, sonríe, vale, sonríe. Pero sí, pero es que funcionan y están demostrados científicamente que funcionan. El primero, sonríe, pon tu mejor cara para mostrarte accesible. Esa es la clave de todo. Todo empieza ahí, empieza con una sonrisa. El segundo, mirar a los ojos, ya se los dije, establecer contacto visual. Es lo que hacemos justamente en un ascensor. Cuando entramos en un ascensor con un desconocido, y de repente empezamos a ver el móvil y hacemos que nos están llamando y leemos el cartel de los kilos, cuántos kilos lleva el ascensor, las personas que caben, ¿no? Hasta el número de teléfono de donde o sea, nos lo leemos todo, con tal de no cruzar la mirada con esa persona, porque mientras no cruces la mirada con esa persona no existe, no está. Tú sabes que hay algo ahí, pero no es una persona. Tan pronto cruzas la mirada con él, ya está. Y entonces te sientes obligado a el Tenerife, el tiempo, yo qué hablar, no sabes de qué hablar y empieza la complejidad. Es mejor no mirarlo, claro, obviamente. En fin. El tercer consejo, hablar con todo el cuerpo. Que es lo que me hubiera gustado a mí hacer hoy aquí, y estoy un poco congestionado, pero bueno, creo que lo he intentado y creo que lo han visto. Hablar con todo el cuerpo, no expresarnos solo con la voz, expresarnos con todo nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo esté abierto y expuesto a los demás, expuesto y dirigido siempre. Si se fijan bien, yo me muevo por el escenario, me dirijo a unas personas, me dirijo a otras, no miro nunca, mi cabeza no gira. Si yo mirando de reojo, si yo miro con todo mi cuerpo, cuando yo me dirijo a alguien aquí, mi cuerpo está dirigido hacia allí, y cuando me dirijo a alguien allí, mi cuerpo está dirigido hacia el otro lado. Mi cuerpo está siempre expuesto. Y esto también es algo muy primitivo, porque la parte vital de nuestro cuerpo es lo que protegemos normalmente desde que éramos animalitos, un poco más animalitos que ahora. Es lo que protegemos porque es donde están las vísceras y donde puede costarnos la vida. Si los ponemos, es un gesto, un símbolo muy primitivo de tranquilidad, de seguridad, de confianza, de abrirnos a los demás, y los demás por lo general se suelen abrir a nosotros.
Evitar los obstáculos, no escondernos delante de nada. Fíjense que hay una mesa, que hay un atril, me han dicho que si me ponían un micro, y yo he dicho no, y me están fallando hasta las escaleras, estoy desconsolado, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero he estado en más de un momento a punto de irme, porque estoy desconsolado por bajar, estoy desconsolado por acercarme a ustedes, sinceramente, porque a mí me cuesta mucho hablar desde tan lejos, a mí me gusta hablar a la gente y casi tocarla, y que poder cruzarme con ellos, ¿no? Entonces hay que evitar todos los obstáculos. Hay que mantener una posición abierta del cuerpo como dije antes, pero además vertical, abierta, simétrica y estable. Lo que llamamos la postura base. Porque solo basta que yo haga así y deje el peso sobre mi cadera y ya la figura se me acaba de descomponer por completo. Pero además mi cuerpo no está diseñado para aguantar el doble de peso. Entonces ya esta cadera se está resintiendo y me voy a cambiar ahora a la otra para que aguante otra vez el doble de peso que tiene que llevar. Acabaré haciendo un baile, acabaré para aquí, para allí, y al final ya me cansaré y entonces ya me aquí porque el micro me pesa. Bueno, pues se ha descompuesto por completo nuestra imagen, totalmente. Esta tenía una música, pero no ha salido. Estaba esperando el efecto. Movernos despacio, esto es fundamental. Y esto, si me permiten, hoy se lo voy a decir a los profesores que estén aquí. Entrar en una clase es algo imprescindible. La manera que entres en una clase marca cómo va a ocurrir la clase. La manera en la que caminas por un pasillo marca tu relación con los alumnos. Entonces, caminar despacio, llegar al sitio donde quieres llegar sin prisa, como estoy haciendo yo ahora, y posicionarte en el espacio donde quieres estar, eso transmite una seguridad absoluta. Porque si subo corriendo las escaleras atropellado y me escondo detrás de la mesa, pues daré una imagen de inseguridad que no va a beneficiar para nada a la comunicación. Y esto tiene que ver con lo siguiente, con marcar el territorio, adueñarte del espacio, que también es algo que a lo mejor los profesores pueden servirles de mucho. Este espacio de aquí donde estoy trabajando yo ahora, este es mío, este no es del César Manrique, este espacio ahora mismo es mío y yo tengo que demostrarlo. Que mover hasta aquí y tengo que llegar al límite y tengo que ir hasta allá y llegar al otro límite. Este es mi escenario y ustedes están ahí para observarme a mí en este momento. Si yo simplemente me pongo en este rinconcito y hablo a estos señores de aquí porque son muy amables y me están sonriendo todo el rato y me devuelven un feedback favorable, pues vale, hay un escenario vacío que no sabemos de quién es. Probablemente sea de todos ustedes, porque cada uno empezará a distraerse y a pensar lo que quiera. Hay que ocupar el espacio sin miedo. Y en una clase, pues imagínense, no reconoce un profesor escondido todo el día detrás de la que no se levanta para absolutamente nada, y no hay otro profesor que se levanta, que camina, que va entre los pupitres, que toca a la gente, que revisa lo que estás haciendo. Ese es el que se adueña de la clase. Esta es mi clase. Entonces eso es muy muy importante, marcar el territorio. Mostrar las manos es un gesto de sinceridad y además es un gesto de que te expones a la otra persona. Yo estoy incómodo con esto en la mano, pero mostrar las manos, las palmas abiertas, ofrecerlas por delante es fundamental a la hora de hablar en público. Modular la voz, y hay tres cosas en la voz que son imprescindibles: el volumen, el tono y la velocidad. Y esas tres cosas hay que aprender a manejarlas correctamente. Como hay que aprender a manejar el silencio. Esto que acabo de hacer yo ahora, les garantizo que es una cosa complicadísima. Estar hablando aquí arriba y de repente quedarte en silencio, y todo dice, ya, te viene a la cabeza absolutamente todo. Ya pensaron que se me fue el hilo, que ahora no lo recupero, que me quedé en blanco, que no sé qué. Otra cosa, nadie se queda en blanco. Ese es uno de los miedos que hay de hablar en público. Es imposible científicamente quedarte en blanco aquí arriba. Es imposible. Porque para quedarte en blanco aquí, tienes que haberle repartido el guión previamente al público y que te estén siguiendo. Y cuando llegues al siguiente párrafo te has quedado en blanco, ¿vale? Pero si el público no tiene tu guión, ¿quién sabe si me he quedado en blanco o estoy dramatizando este momento? ¿Quién lo sabe? No lo puede saber nadie. Entonces, esas cosas hay que aprender a manejarlas. ¿Cómo? Les pongo ahí el cuento de Caperucita y el lobo. Lean cuentos. Y entonces vino el lobo por la noche. ¿Se acuerdan cuando leían
Bueno, todavía se leen cuentos, ¿no? Sí. Bueno, pues exagérenlos además, solo si les da vergüenza, o a un familiar si tienen pequeñito, ¿no? Pero lean cuentos y exageren la voz, hagan dramatizaciones, tal, porque eso te da luego unos registros y te da un entrenamiento que te permite ponerlo en práctica luego cuando lo necesitas, y luego pierdes la vergüenza también. Y cuidar la apariencia. Todos podemos ser atractivos, de hecho todos somos atractivos. No conozco a nadie que no sea atractivo, porque si no esta especie se habría extinguido hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces siempre hay alguien atractivo para alguien. Lo que pasa es que hay que buscar ese alguien y tú tienes que mostrar cuál es tu atractivo. Muchas veces es el físico, pero también muchas veces es el atractivo interior y ser capaz de proyectar en los demás ese atractivo. Les ponía un código de vestuario, pero esto normalmente cuando hablamos en público, muchas veces me preguntan: ¿y cómo voy vestido? ¿Voy vestido de esta manera? ¿Voy vestido de la otra? A ver, muy sencillo, tienes que ir vestido igual que va tu público, solo que un poquito mejor. Un poquito mejor, nada más. Que se note la diferencia de que tú no estás ahí de público, sino de que tú te has tomado la molestia de darle una relevancia a ese acto y de que en función del respeto que le debes a los demás, pues te has ocupado de tu apariencia. Pero si voy diferente, muy diferente, pues desconectas. Y si voy muy mimetizado con el público, pues normalmente tampoco facilite la comunicación. A no ser, claro, los rockstar que yo llamo, ¿no? O sea, las grandes estrellas, ¿me entiendes? Entonces, si eres Spielberg, puedes ir como quieras, en lonas o en cholas, no pasa nada, porque está Spielberg aquí hablando y entonces dará igual cómo venga vestido. El primer paso, en definitiva, para gestionar con eficacia la comunicación no verbal es aprender a reconocerla en los demás. Y les invito a que lo hagan, que practiquen, que observen todo el día y que se lo pongan a lo mejor como un juego. Pónganse a contar sonrisas, pónganse a contar gestos, pónganse a observar cómo está sentada la gente en clase, pónganse a observar cómo se mueve cada uno. Aprendan a observar, porque es la mejor manera de luego aplicártelo a ti mismo. Y el segundo paso es precisamente tomar conciencia de tu propia conducta no verbal, que ese es más difícil, pero también se puede lograr. Se puede lograr tener conciencia de tu cuerpo, de cómo estoy exactamente yo ahora y qué es lo que estoy haciendo. Las personas más influyentes, las personas más persuasivas, tienen una gran conciencia de su lenguaje no verbal. Eso es lo que les hace diferentes a los demás. Conciencia de su lenguaje no verbal y conciencia del lenguaje no verbal de los demás. Y eso les hace especiales. ¿Por qué? Porque tienes un hilo de comunicación con una calidad muy superior simplemente al intercambio de mensajes de palabras, ¿no? De mensajes Importante, aprendemos copiando, estamos acabando ya. Aprendemos copiando. No hacemos otra cosa desde chicos. Pues. De hecho, no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos. Dicen, no te subas ahí, te subes, no saltes, saltas, no cojas eso, no coges. O sea, ¿por qué? Porque te gusta. Lo has visto hacer a otra persona y me gusta. Y yo copio lo que veo hacer a otra persona. Y se aprende a jugar a la pelota con otras personas que estás viendo jugando a la pelota. Pues no todo funciona igual. Pues aprendan de los mejores. Y hoy afortunadamente hay mucha información en internet. Aprendan de los mejores, busquen a los mejores, miren vídeos, entren en YouTube y busquen a los mejores y observen cómo lo hacen. Y un truco para convertirte en tu propio entrenador: no usen el espejo. Porque el espejo es muy mentiroso. El espejo no sirve para ensayar en un momento dado un gesto, no sirve para ensayarlo. Pero en realidad el espejo no te devuelve tu imagen. La que devuelve tu imagen es la cámara que tenemos ahí detrás. O sea, la que te devuelve tu imagen es el vídeo. Y sobre todo el vídeo si no sabes que te están grabando. ¿Sabes? En una noche de fiesta, por ahí. Entonces cuando sales el verdadero tú, y entonces me comporto así. Sí, tú te comportas así. Ese eres tú. Pues sí, pues ya sabrás si tú quieres ser así, esa es tu expresividad. No, hombre, yo quiero modular un poquito, porque me pongo una cara ahí desencajada que parece que estoy... vale, pues modúlala. Esta es una frase de un profesor que yo sigo mucho, Mario Alonso Puig, que es profesor de talento y de motivación, aunque es un doctor, es un cirujano de Harvard, español, que bueno, ha dirigido su carrera ahora mismo al talento. Y yo lo sigo muchísimo porque es una persona muy brillante, pero además porque es un gran comunicador, es una de las personas en las que yo me fijo para aprender. Y él dice que los auténticos líderes no necesitan hablar mucho, la gente no los sigue por lo que dicen, los siguen por lo que hacen, los siguen por lo que son. Por eso es por lo que seguimos a la gente. Y no en sus ídolos
en sus ídolos del rock, en sus ídolos del deporte, en sus ídolos. ¿Qué les dicen esas personas? Que tienen un discurso ahí muy sólido y muy bien argumentado, y entonces por eso Rafa Nadal es un tío que... No, le veo ahí dar raquetazos y ya está, vestirse de una manera y comportarse de una manera. Y lo sigo por eso, porque eso es lo que me gusta, el modelo que veo, ¿no? Y algunos recursos muy útiles. Aparte de mi página, esto es autopublicidad, tienen que permitirlo. Ahí van a encontrar un montón de recursos facilísimos y un montón de trucos donde pueden aprender mucho más de lo que hemos visto aquí hoy. Pero además de eso hay otras páginas que yo normalmente sigo y las recomiendo porque las sigo yo, si no, no lo haría. El arte de presentar, aquí encontrar unas presentaciones magníficas, cómo hacer buenas presentaciones, que son cosas que fallan muchas veces. Imagínense en el área del comercio o del marketing. Es imprescindible hacer buenas presentaciones. Es imprescindible que esto que está en la pantalla detrás de mí sea bueno y que sea acorde a lo que yo estoy contando, porque si no, mal va. Muchas veces se usa el PowerPoint como un mero guión, ¿no? Para seguir, y entonces y además en el PowerPoint está todo, una ristra ahí de datos y detalles, vamos a ver, o sea, mejor mándamelo por fax o por correo y ya está, o sea, lo leo en mi casa, ¿no? Cuando llegue. La otra página es esta, Sebastián Lora, este es un compañero dominicano, pero afincado en Mallorca, amigo mío, y es muy bueno también en oratoria. Lo otro era presentaciones, esto es en oratoria, y es muy recomendable porque tiene un montón de vídeos en YouTube que les puede dar algunos trucos que funcionan muy bien. La otra página es esta, presentable.es, que es una mezcla de los dos, habla de oratoria y también habla de presentaciones. Y bueno, con estas tres básicamente pueden tener lo mejor de lo mejor que hay hoy ahora mismo en español sobre este asunto, ¿no? Y les voy a recomendar unas charlas TED, me imagino que conocen las charlas TED, son muy buenas para aprender las charlas TED, son buenísimas porque tienen un formato muy ágil, que funciona muy bien, 18 o 20 minutos como mucho de charla, y son muy recomendables para aprender. Hay algunas muy buenas, esta es la segunda más vista de la historia. Tiene 40 millones de visitas, pero vamos, fue cuando hice la diapo, debe tener ya hoy probablemente a lo mejor 2 o 3 millones más de visitas. Esta es Amy Cuddy, que es una profesora de Harvard, psicóloga, y que ha estudiado el lenguaje no verbal y además incluso ha estudiado cómo el lenguaje, cómo nuestra postura influye en la secreción hormonal, imagínense, cómo las poses de poder cambian, alteran nuestra secreción hormonal. Es muy interesante la charla de ella y les recomiendo que la vean si tienen ocasión. Tu lenguaje corporal define quién eres. La segunda es este hombre que es un técnico de sonido inglés muy bueno, muy recomendable, y esta es una delicia, pero una auténtica delicia, no solo por lo que nos cuenta, sino por cómo lo cuenta, por la magia que le pone para expresar. De verdad que vale la pena. Y la tercera es Will Stephen, que es un guionista de estos de televisión, de comedia, de monólogos, en plan Club de la Comedia, pero en Estados Unidos, y tiene una charla muy divertida de cómo sonar inteligente en una charla TED. Y el tema de la charla es nada, absolutamente nada, y está 20 minutos hablando de nada. Pero lo hace tan bien que la charla es impresionante, o sea, porque hace exactamente todo lo que hay que hacer en conducta no verbal en una charla. Entonces, aparte de muy buena, es muy divertida, esta es muy recomendable. Y una película, El discurso del rey, que imagino que a lo mejor muchos ya la conocerán, es una magnífica película, 2 interpretaciones impresionantes, realmente impresionantes, pero además que cuentan una historia muy verídica, muy auténtica y muy emocional, y que les va a hacer entender lo fácil que es aprender algunas cosas y que todos podemos aprender estas habilidades. Y ahora les voy a poner, para acabar, no sé si se ve muy bien, sí, creo que sí, bueno, un pequeño vídeo con el que me gustaría despedirme, en el que vamos a ver, me gustaría que observaran muy bien, no sé si podemos cerrar esta para que se vean mejor. Vamos a ver, el sketch es muy divertido y el diálogo está hilarante y tal, pero olvídenlo. Observen la conducta no verbal de los dos, observen las caras, las expresiones, observen cómo se comportan para que vean qué es lo que sucede en estos pocos minutitos. Hay 3 herramientas aquí juntas en una misma escena, que para mí son las herramientas fundamentales de la comunicación, tanto de la comunicación verbal como de la no verbal.
El feedback, lo que te devuelve la otra persona, lo atento que tienes que estar, que para mí de este trabajo es lo más difícil y es lo que más me cuesta y es lo que de hecho me tiene ahí a punto de lanzarme, porque tengo que estar pendiente de las reacciones de ustedes a cada cosa que digo, tengo que comprobar quién le ha hecho gracia, a quién no le ha hecho gracia, quién se está aburriendo, quién está dormido, porque si de repente descubro que el 80% están dormidos, tendré que cambiar la charla, obviamente. Si hay una persona que está dormida, pues tendré que concluir que anoche durmió mal y que tiene todo el derecho del mundo a dormirse. Pero hay que estar atento a eso. Tengo que estar atento a ver dónde se han reído y dónde no se han reído, porque a lo mejor he hecho más chistes de lo que ustedes creen y resulta que me fallaron. Entonces, si me fallaron en la próxima no los incluiré. Eso es el feedback. Tengo que estar recibiendo de la otra persona a ver cómo mi comunicación está impactando en esa persona. Y eso normalmente no le prestamos atención. La otra herramienta, la segunda, es la escucha activa. Es escuchar de verdad. Aquí hay algunos de ustedes ahora mismo escuchando alucinados. Y hay otros escuchando, y hay otros que no están escuchando directamente. Y eso se ve en la conducta. Eso se ve en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestras expresiones. De hecho, por eso son la mayor parte de las broncas. La mayor parte de las peleas y de los conflictos a los que nos enfrentamos cada día es precisamente por la escucha activa. Porque no sabemos escuchar a la otra persona. Es más, yo ya voy por delante de lo que está diciendo la otra persona y cuando el otro está hablando yo ya estoy pensando, no, sí, pero ahora te voy a decir yo porque... O sea, y ya me estoy adelantando. Y si mi mente está en lo que creo que va a decir, mi mente no está en percibir sus emociones. Entonces hay que aprender a escuchar de forma activa. Y la tercera herramienta es el rapport, que es una herramienta muy curiosa, tiene que ver con las imágenes que vimos al principio de aquellos animalitos. Cuando dos personas conectan de verdad, dos o muchas, porque hay quienes tienen la habilidad para hacerlo con muchísima gente, se mimetizan, se copian, se convierten en un espejo, en un auténtico espejo. Y si lo ven, observen en una cafetería, cuando ven una pareja, interactuando entre ellos, y observarán si llevan muchos años casados o si acaban de conocerse. ¿Por qué? Porque los enamorados, los muy enamorados, cuando conectan, lo hacen con una facilidad impresionante. Y uno mueve un codo, el otro mueve el mismo codo, uno cruza el pie, el otro vuelve a cruzar el otro pie, y se van mimetizando los comportamientos. Eso se llama el rapport. Esas tres herramientas, que para mí son las fundamentales, quien domina esas tres herramientas domina la comunicación de verdad, están en este vídeo con el que vamos a terminar. Primero estuvo la PlayStation, que podríamos llamar la PS1. Luego vino la PS2, la PS3 y ahora la PS4. Y eso tiene sentido. Y después de la Xbox debería haber ido la Xbox 2, pero no. Luego vino la Xbox 360. Y ahora, después de la 360, viene la Xbox One. O sea, uno. ¿Serán los segundos que estuvieron pensando cómo llamar? ¿Puedes coger la mantequilla, por favor? Sin embargo, con la Xbox One puedo controlar todo el sistema de entretenimiento usando la voz. Hasta ahora tenía que usar a Leona. Pues compra la otra. ¿La mantequilla? Espera. Me parece que no te tomas este dilema en serio. Vale, soy yo. Tienes toda mi atención. Vale, escucha. La PS4 es más aerodinámica y más chula. No me digas. Es cierto, pero el mayor tamaño de la Xbox One impide que se sobrecaliente. No puedes dejar que tu sistema de entretenimiento se sobrecaliente. No, ¿lo ves? Eso no es bueno. Y lo que es más, la Xbox One viene ahora con el Kinect incluido. ¿Incluido? Sí. No se vende por separado, pero la PS4 usa una memoria RAM GDDR5, mientras la Xbox One sigue con la convencional memoria DDR3. ¿Por qué siguen usando la DDR3? Están chiflados. Eso pienso yo, pero es que van y te regalan un buffer SRAM. Un momento. ¿Quiénes? Los de la Xbox. ¿Estás bromeando? No, ¿qué va? Y ese buffer SRAM permite el ancho de banda de 100 gigabits por segundo entre los dos tipos de RAM. Es una pesadilla. ¿Cómo vas a tomar una decisión? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¡Pásale la mantequilla! Ahí vemos las tres herramientas que les contaba en acción. Exactamente el feedback, la escucha activa y el rapport. Cómo se van intercambiando los papeles unos con otros. Está llevado al extremo de la comedia, pero es muy divertido y para mí me parece que es muy revelador. Y bueno, en conclusión, repasando como un
empezábamos esta charla. No somos tan racionales como nos gusta creer, las emociones gobiernan nuestra comunicación y todas nuestras decisiones en la vida, y la mayor parte de la información emocional se transmite inconscientemente a través de la comunicación no verbal, a través de nuestra conducta. Por eso es muy importante que le prestemos atención a este tema, es importante que nos formemos, que nos preparemos y que estemos atentos, porque eso puede marcar el día de mañana la diferencia entre un buen profesional o un mal profesional, la diferencia entre un líder y un no líder, la diferencia entre tener éxito y no tener éxito. Y poco más. Muchas gracias.